Un hombre negro paga una gasolina de Hells Angels, y al día siguiente decenas de motociclistas aparecen en su puerta. La lluvia golpeaba sin cesar contra el parabrisas mientras Terrance Boyd entraba en la gasolinera tenuemente iluminada, justo al lado de la curva de la autopista. El cielo estaba bajo con densas nubes grises, y la niebla se arremolinaba sobre el asfalto desgastado. Su vieja camioneta azul, con el silenciador rechinando, se detuvo junto al surtidor 4. Terrance puso la palanca de cambios en marcha, bostezó y se frotó el cuello dolorido. 12 horas en la cola de Millfield Foundry le habían entumecido la espalda y manchado los vaqueros con polvo de hierro. Buscó su cartera, listo para repostar y llegar a casa, pero algo lo hizo detenerse. Con el rabillo del ojo, un hombre alto estaba de pie en el siguiente surtidor, ancho de hombros, con canas en la barba y un grueso chaleco de cuero ceñido a su cuerpo a pesar de la humedad. El parche en la espalda era imposible de pasar por alto. Una cabeza de lobo en llamas, con la boca abierta en un aullido. Burning Sons, la sección local de los Hells Angels. Terrance llevaba años oyendo rumores sobre ellos, peleas en bares de mala muerte, redadas policiales que descubrían armas, extrañas desapariciones en Redding Pines, pero este tipo no parecía peligroso. Solo cansado. El motociclista se palpaba el chaleco y los vaqueros, con una mano agarrando la boquilla del combustible mientras con la otra se daba golpecitos en los bolsillos vacíos. Su rostro se contorsionó de frustración y murmuró algo en voz baja. Terrance no pudo oírlo todo, pero captó lo suficiente. «Perdí la cartera por ahí. El teléfono está muerto». Terrance podría haber seguido caminando. Probablemente debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Algo en la postura del hombre mayor, la forma en que sus hombros se encorvaron un poco más de lo que el orgullo le permitía, lo hizo detenerse. Sacó su tarjeta, se acercó a la máquina y sin decir palabra, la introdujo en la ranura. El surtidor emitió un pitido, aceptó el pago y se encendió. El motociclista se giró lentamente. Sus ojos estaban pálidos, penetrantes, sorprendidos. «No sabes quién soy», dijo con voz áspera. Terrance se encogió de hombros. «No importa. Parece que necesitabas gasolina». El hombre mayor entrecerró los ojos. Su mano se tensó alrededor de la boquilla. La lluvia le resbalaba por la sien y la barba. «Te lo devolveré». «No fue un préstamo», dijo Terrance, volviéndose hacia su camioneta. Por un segundo, pensó que el hombre diría algo más. Presionarlo, tal vez, o preguntarle su nombre. Pero en cambio, el motociclista se quedó allí, observándolo con una extraña quietud, como si no supiera qué pensar de lo que acababa de suceder. Terrance subió a la cabina, cerró la puerta de golpe para protegerse del frío y arrancó el motor. La calefacción tosió antes de expulsar aire tibio. Le dirigió al motociclista una última mirada por el retrovisor y se marchó, mientras los limpiaparabrisas limpiaban la llovizna al incorporarse a la carretera. El encuentro se desvaneció tras él como la niebla sobre los campos. Lo que Terrance no vio fue al flacucho empleado de la gasolinera, de apenas 17 años, con dedos nerviosos y la costumbre de observarlo todo. El chico se había quedado detrás del mostrador, siguiendo con la mirada al motociclista, luego a Terrance. Cuando pasaron la tarjeta, se inclinó hacia adelante, y cuando Terrance regresó a su camioneta, el chico metió la mano debajo del mostrador y levantó su teléfono. Clic. El flash no se disparó, pero la foto, con matrícula incluida, se guardó al instante. De vuelta en su modesta casa, una casa de una planta a reformar al final de Fernley Lane, Terrance apenas pensó en el incidente. Dio de comer a su perro, se estiró en el sofá y dejó que la estática del televisor lo inundara. El motociclista había sido rudo, sí, y los Burning Sons no eran precisamente un coro de iglesia, pero era gasolina. Un favor, algo insignificante. Por la mañana era solo otro vago recuerdo de la noche anterior. Pero al día siguiente, algo andaba mal. Terrance se despertó con un zumbido bajo y distante. No era el zumbido del tráfico, ni de las cortadoras de césped, ni de las obras. Era más profundo, más fuerte, más complejo. Una vibración en el aire que hizo temblar sus ventanas. Se puso las botas y abrió la puerta principal. Motocicletas. Docenas de ellas. Doblaron la esquina como un trueno, con el cromo y el acero brillando bajo la bruma matutina. Los vecinos se asomaban tras las cortinas. Algunos valientes subían a los porches con los teléfonos en alto.
Las motos no aminoraron la marcha hasta llegar a la entrada de la casa de Terrance. Uno a uno, los motociclistas apagaron los motores, y el rugido se fue apagando hasta convertirse en un silencio gélido, roto solo por el tic-tac de los motores y alguna tos ocasional. Terrance salió a su porche. Los escalones de madera crujieron bajo su peso. Los motociclistas empezaron a desmontar, hombres de todas las edades, aunque la mayoría eran mayores, corpulentos, cubiertos de mezclilla negra y tatuajes descoloridos. Algunos llevaban gafas de sol, otros tenían el rostro oculto tras espesas barbas o pañuelos. No se pronunció ni una palabra mientras las botas crujían contra la grava. Entonces, de la parte trasera del grupo, emergió el hombre de la gasolinera. Caminaba despacio, con el casco bajo el brazo y guantes gruesos metidos en el bolsillo trasero. Su presencia silenciaba todo a su alrededor. Todos los motociclistas se apartaron a su paso, como si supieran que no debían interponerse en su camino. Terrance permaneció inmóvil. Tenía la mandíbula apretada y los puños apretados, casi fuera de la vista. El hombre mayor llegó a los escalones del porche y levantó la vista. Su mirada era tranquila, pero pesada. «Le salvaste el coche al hombre equivocado, hermano», dijo en voz baja y deliberada. «Ahora te debemos más que gasolina». Terrance no se inmutó, ni cuando Razor Connelly se acercó, ni cuando el resto de los hijos ardientes se desplegó por su patio como una tormenta a punto de estallar. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero sus pies se mantuvieron firmes. El instinto de correr era fuerte, primario, pero algo más silencioso, más firme, lo mantuvo quieto. Los ojos de Razor, agudos e ilegibles, lo estudiaron con una especie de peso que presionaba la piel. De cerca era más alto. Las arrugas de su rostro eran profundas como corteza tallada, y aunque su postura era relajada, todo en él denotaba control. Poder, apenas contenido. «Soy Razor», dijo el hombre mayor con voz grave. «¿Esos chicos detrás de mí? Hijos ardientes. Ayudaste a uno de nosotros. Eso significa que nos ayudaste a todos». Terrance parpadeó, pero no dijo nada. Razor metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre de cuero desgastado. Se lo entregó como si fuera un objeto sagrado. Terrance dudó, pero lo cogió. Pesaba más de lo que parecía. Dentro, billetes apilados, fajados de $100, $1000, quizá más, y una tarjeta gruesa y lisa, con solo 5 palabras estampadas en tinta negra. «Hijos ardientes. Favor deudor». Terrance la levantó, confundido. «¿Qué es esto?» «No es un regalo», dijo Razor con un tono repentinamente serio. «Un vínculo. No hiciste preguntas cuando necesitaba ayuda. Ese tipo de cosas no pasan desapercibidas en nuestro mundo. No estamos aquí para asustarte, Boyd. Estamos aquí para respetarte». Terrance apretó el sobre con más fuerza. «No lo hice por esto». Razor asintió levemente. «Lo sé. Por eso vales nuestro tiempo». El grupo no se quedó mucho tiempo. Razor hizo una señal y los hijos subieron con la soltura de la práctica, con los motores acelerando de nuevo. Pero antes de irse, Razor miró a Terrance una vez más. «Si te pasa algo, es nuestro problema. Quédate con esa tarjeta. Algún día podría salvarte la vida». Y entonces se fueron. El sonido de las motos se desvaneció en el viento, y Terrance se quedó solo en el porche, con el sobre apretado en la mano, su perro ladrando nervioso tras la puerta mosquitera. Esa noche, Terrance no durmió bien. El dinero estaba intacto en la mesa de la cocina, con la tarjeta al lado. Lo miraba como si fuera a desaparecer, le pesaba, demasiado. No era de los que aceptaban favores de las bandas de moteros, pero tampoco era como si pudiera devolverlo. Los días siguientes fueron extraños, no malos, simplemente diferentes. El martes, se despertó y encontró su camioneta ronroneando como nueva. El motor que había ignorado durante meses, que resonaba, de repente funcionaba con suavidad. Abrió el capó y todo parecía limpio. Alguien había cambiado las bujías, ajustado las correas e incluso reparado la manguera del radiador que goteaba. Sin avisar, sin cobrar. Listo. Para el miércoles, ya corría la voz por la fundición. Se avecinaban despidos. Más de una docena de trabajadores serían despedidos debido a recortes presupuestarios. Terrance revisó la lista con morbosa curiosidad y sintió un nudo en el estómago al no ver su nombre. Se suponía que era el tercero en la fila. Había llegado tarde demasiadas veces. Había faltado a algunos turnos. Pero ahora,
estaba completamente fuera de la lista. El jueves por la noche, mientras paseaba a su perro por la manzana, Terrance vio a un hombre sentado en un sedán aparcado 2 casas más allá. Bien afeitado, con gafas de sol de espejo, los brazos cruzados sobre una cazadora negra sencilla. La noche siguiente, el mismo hombre, el mismo coche. No salió, no dijo ni una palabra, solo observaba. Terrance se lo comentó a su vecino, el señor Harlan. El anciano miró por la ventana y se encogió de hombros. Podría ser la policía, podría ser peor, dijo y añadió. Hiciste algo bueno, ¿verdad? Lo bueno no siempre es fácil. Para el sábado, Terrance empezaba a sentir el peso de esa verdad. Se le acumulaban los pequeños favores. El pago del alquiler desapareció de la ranura del correo. El dependiente del supermercado desestimó el total como si ya lo hubiera cubierto. Y un amigo mecánico al que no veía desde hacía años lo llamó solo para saludarlo. La amabilidad era surrealista, pero venía envuelta en silencio. No había tenido noticias de Razor. No había visto a ningún motociclista. Solo la sensación de que su vida ya no era del todo suya. Entonces llegó la noche del domingo. Terrance había trabajado un turno corto, había comprado comida para llevar y había vuelto a casa justo antes del anochecer. La casa estaba en silencio. Se agachó para desatarse las botas junto a la puerta y tiró las llaves en el cuenco de la encimera. Fue entonces cuando lo vio. La puerta. No tenía pestillo. Sabía que la había cerrado con llave. Siempre lo hacía. Pero ahora estaba entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa del atardecer. Se quedó paralizado. Sus ojos recorrieron la sala de estar. Nada roto, nada robado. Entró lentamente conteniendo la respiración. Entonces vio el objeto en la mesa de la cocina. No era el sobre, no era el dinero. Un objeto nuevo, sencillo, negro, rectangular. Un teléfono prepago, de esos que no tienen lista de contactos ni seguimiento. Solo un número ya programado. Vibró una vez. Lo miró fijamente y luego lo cogió. Sin nombre. Solo la palabra. Razor. Respirando hondo, respondió. ¿Sí? Su voz era baja. Razor no perdió el tiempo. Necesito que me guardes algo. Solo por un día, sin preguntas. Terrance abrió la boca, la cerró y se pasó la mano por la cara. Debería haber dicho que no. Debería haber tirado el teléfono a la basura, llamado a la policía, cerrado de golpe y vuelto a cerrar con llave. Pero no lo hizo. De acuerdo, dijo en voz baja. La llamada terminó. No durmió mucho esa noche. La mañana llegó gris y lenta. Cuando abrió la puerta principal, allí estaba. Una bolsa de lona negra, ordenada y vertical sobre el felpudo. Sin nombre, sin etiqueta. Simplemente allí, como si alguien hubiera entregado una pizza. Terrance la trajo adentro con las 2 manos. Pesaba. La abrió lentamente. Dentro, armas. Envueltas en tela, pulidas, engrasadas. Un rifle, una pistola, varios cargadores. Todo dispuesto con cuidado. Cerró la cremallera y se sentó a la mesa, mirando el teléfono desechable. Un día, solo un día, no fue a trabajar. No abrió la puerta. La bolsa estaba en medio de la habitación como un animal enjaulado. En un momento dado, creyó oír un coche detenerse, pero cuando echó un vistazo por las persianas, la calle estaba vacía. Esa noche, siguió las instrucciones que Razor le había enviado por mensaje de texto. Taquilla 3B, estación de tren de Reading Pines, código 1175. Condujo con la bolsa en el asiento trasero, mirando por los retrovisores cada pocos minutos. Al aparcar en la estación, mantuvo la cabeza gacha, moviéndose rápido. La taquilla estaba vieja, abollada, pero el código funcionaba. Metió la bolsa de lona y cerró la puerta, con las manos ligeramente temblorosas. Mientras se alejaba, su teléfono volvió a vibrar. Razor. Lo hiciste bien, dijo la voz. Pero ahora es más grande de lo que crees. La semana siguiente llegaron en parejas. Agentes del FBI, vestidos como inspectores de fábrica, camisas abotonadas, botas con punta de acero y portapapeles, recorrían la planta de Millfield Foundry como si pertenecieran a ella. No mostraban sus placas ni daban la alarma. Se movían como sombras entre el siseo de los sopletes y el eco del metal al chocar, deteniéndose ante las máquinas para comprobar las especificaciones, haciendo preguntas casuales que parecían inofensivas, hasta que dejaban de serlo. Terrance los notó de inmediato. Estaba barriendo escoria de la pasarela del horno, cuando uno de los agentes, un hombre corpulento con la cabeza rapada y una memoria perfecta para los detalles,
Se detuvo cerca de su puesto. Su mirada se desvió hacia Terrance, solo por un segundo. Una mirada, pero se le quedó grabada. Otro agente, más alto y delgado como una goma elástica estirada, tecleaba algo en una pequeña tableta mientras observaba a Terrance con el rabillo del ojo. Nunca se acercaron a él, pero no hacía falta. Todos lo sentían. El peso de su presencia, cómo las conversaciones se ralentizaban al pasar, cómo tipos que llevaban 20 años trabajando allí de repente no podían mirarse a los ojos. Para la hora del almuerzo, los susurros ya habían empezado. Los federales están husmeando otra vez. Algo sobre contrabando. ¿Crees que se trata de ese motociclista? ¿El que fue a casa de Boyd? Terrance mantuvo la cabeza gacha. Comió en silencio al fondo del aparcamiento, lejos de la zona de descanso principal, pero sentía un vacío en el estómago. Algo había cambiado. Razor no había llamado desde la entrega de las maletas. Ni una palabra, ninguna moto, solo silencio. Y ahora, el tipo de silencio que precede a un colapso. Fue después de su turno, casi al anochecer, cuando el aire olía a acero y ceniza, que encontró el sobre. Estaba cuidadosamente guardado bajo el limpiaparabrisas de su camioneta, sin nombre, sin marcas. Echó un vistazo al aparcamiento, pero estaba casi vacío. Con dedos vacilantes, sacó el sobre, subió a la cabina y lo abrió. Dentro había fotografías. La primera, él, de pie en el porche, sosteniendo la bolsa de lona. La segunda, la bolsa misma, guardada en la taquilla de la estación de tren de Reading Pines. La tercera, Razor, con el rostro bien visible, cerca, de pie junto a él al fondo. Y la cuarta, su camioneta, con la matrícula totalmente visible. A Terrance se le aceleró el pulso. Esto no era una advertencia, era una prueba. Alguien lo había estado observando desde el principio, tal vez el encargado, tal vez alguien más, pero ahora estaba claro. Lo habían marcado, su papel no era anónimo. Quienquiera que las hubiera tomado sabía exactamente lo que había hecho. Guardó el sobre en la guantera, cerró las puertas con llave y condujo directo a casa. Una hora después, el teléfono quemador sonó por primera vez en días. La voz de Razor resonó como grava rodando por un precipicio. «Van más rápido de lo que pensaba», dijo. «No solo me ayudaste, ayudaste a desmantelar nuestra fuga». La mano de Terrance se aferró al volante. «¿Qué fuga?» Razor no se detuvo. «Uno de los nuestros se volvió loco. Lleva meses dándole información a la gente equivocada. Tratos de armas, escondites, nombres. Sabíamos que algo andaba mal, pero no pudimos acercarnos lo suficiente. Esa bolsa que dejaste caer no era una entrega, era un cebo. Necesitábamos a alguien fuera de nuestro círculo, alguien limpio». A Terrance se le secó la boca. «Me usaste». «No», respondió Razor tranquilo pero firme. «Confié en ti. Eso es diferente». Hubo un silencio entre ellos. Entonces Razor añadió: «Reading Pines está en peligro. Ya no es solo un asunto de motociclistas, es una guerra, y ahora tu nombre está en juego». Terrance tragó saliva con dificultad. Sus pensamientos daban vueltas. ¿Por qué no había seguido caminando esa noche en la gasolinera? ¿Por qué no había dicho que no cuando sonó el teléfono? «No estás a salvo», continuó Razor. «Tienes una diana en la espalda. ¿Quieres irte? Puedo hacer que te vayas mañana. Un pueblo nuevo. Un comienzo limpio». Terrance miró por la ventana la farola parpadeante cerca de su entrada. Su vecino, el señor Harlan, regaba sus plantas como si nada. «No», dijo Terrance. «No estoy huyendo de algo que no pedí». Colgó. Esa noche, el sonido de disparos rompió el silencio. Terrance se desplomó al suelo mientras las balas atravesaban la pared de su sala. El cristal se hizo añicos. El yeso explotó sobre el sofá. Luego, silencio. Se quedó tendido, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que el aullido de las sirenas se acercó. Cuando salió a trompicones aturdido, las luces de la policía tiñeron la calle de rojo y azul. Los vecinos estaban de pie, con sus batas y rostros pálidos. Pero no fue su casa la que recibió el impacto. Las ventanas delanteras del señor Harlan estaban destrozadas. La puerta, agujereada. La ambulancia llegó demasiado tarde. El objetivo era Terrance, pero los tiradores se equivocaron de dirección. A la mañana siguiente, el FBI no fue sutil. Llegaron en camionetas negras, no sedanes. Esta vez, sus chaquetas llevaban las palabras en negrita. Terrance no se resistió cuando lo esposaron en el jardín delantero.
No dijo ni una palabra mientras leían la acusación: obstrucción a la justicia. No dijeron nada sobre la bolsa, ni sobre Razor, pero sus ojos lo contaban todo, lo sabían. Mientras lo llevaban por las afueras del pueblo, con las sirenas apagándose tras ellos, Terrance miró por la ventana los pinos que pasaban borrosos. Entonces, justo antes de la rampa de salida, una camioneta se desvió frente a ellos. Llantas lisas, plateadas, neumáticos oficiales. El conductor del vehículo del FBI frenó a fondo. Los agentes gritaron. El coche derrapó lateralmente. Desde la camioneta que iba delante la puerta se abrió. Terrance parpadeó. Razor salió, tranquilo y sereno, flanqueado por dos hombres de traje y gafas oscuras. Llevaban placas prendidas en el cinturón. Uno de los agentes del coche los reconoció al instante y maldijo por lo bajo. Terrance sostuvo la mirada de Razor a través del parabrisas agrietado. Y entonces Razor dijo, con voz clara y firme: «No irás a la cárcel, Terrance. Vienes con nosotros». Terrance estaba sentado en el borde de un sofá desgastado, con las muñecas libres, pero aún le hormigueaban por la presión de las esposas. La cabaña olía ligeramente a pino y aceite de armas. Afuera, el espeso bosque Redcliffe lo cubría todo de un verde intenso y silencio. Razor se apoyó en la pared junto a una ventana polvorienta, con los brazos cruzados, observándolo con una mirada que oscilaba entre la disculpa y la aprobación. Al otro lado de la habitación, dos hombres de traje permanecían en silencio, uno junto a la puerta, el otro hojeando una carpeta marrón. Su presencia daba al ambiente una sensación de formalidad, como si esto no fuera solo un escondite, sino una sala de reuniones. Una mesa plegable estaba cubierta de mapas, fotos impresas y líneas de cinta roja que conectaban nombres que Terrance no reconoció. Razor finalmente se apartó de la pared. «Mereces saber la verdad», dijo con voz firme. «No solo por lo que hiciste, sino porque estás involucrado en esto ahora, te guste o no». Terrance levantó la vista, con la mandíbula apretada. «Entonces habla». Razor asintió una vez. «Los hijos ardientes se separaron hace 10 años. No oficialmente, en silencio. Una fractura silenciosa. Algunos vimos hacia dónde se dirigían las cosas: armas, drogas, dinero manchado de sangre. No nos alistamos para eso. Nos infiltramos para proteger a los nuestros, no para convertirnos en otro sindicato. Pero los demás querían poder, querían territorio, y no temían hacer tratos a ciegas para conseguirlo». Se acercó a la mesa y golpeó con el dedo una foto en blanco y negro. Estaba granulado, pero Terrance reconoció el rostro. Quinn Lasker, el hombre que había estado junto a Razor en fotos anteriores. Parecían hermanos en las viejas instantáneas. Chalecos iguales, brazos sobre los hombros. «Lasker era uno de los nuestros», dijo Razor. «De alto rango, inteligente, peligroso. Empezó a negociar ventas de armas a puerta cerrada. Construyó un oleoducto desde el sur. Usó a los hijos como tapadera vendiendo bajo nuestro nombre. No lo supimos hasta que empezaron a caer cadáveres». Terrance se inclinó hacia adelante, escudriñando con la mirada las pruebas que tenía ante sí. Todo era más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de una maleta o un viaje, era una red. «¿Y por qué yo?», Srenia preguntó en voz baja. «¿Por qué usar a un desconocido?». Razor sostuvo su mirada. «Porque todos los demás estaban comprometidos». Regresó al sofá y se agachó para que estuvieran a la altura de los ojos. «Apareciste en esa estación porque no esperabas nada. No buscabas un pago. Solo ayudaste. Eso es raro. Ese es el tipo de hombre del que nadie sospecha. Necesitábamos a alguien limpio. Un civil. Un fantasma para quienes nos observaban». Razor se levantó de nuevo y señaló otra fotografía en la pizarra. Una de la taquilla de la estación de tren. Esa bolsa no contenía armas. No eran armas de verdad. Estaba plantada, marcada, etiquetada y rastreada. Lasker pensó que era una entrega legítima. En cuanto la tocó, lo tuvimos. Registramos cada movimiento, rastreamos cada transacción. El hombre del traje junto al archivo finalmente habló, con voz entrecortada y firme. «Lasker lleva 48 horas bajo custodia federal. La red de Reading Pines está caída. El oleoducto está averiado. ¿Y los agentes que viste en la fundición?» «Parte de la redada. Ayudaste a poner fin a una operación de 6 años, señor Boyd». Terrance miró al suelo. «Nunca pedí esto». «No», respondió Razor en voz baja.
Pero lo llevaste de todos modos. Lo dejaron quedarse en la cabaña esa noche. Los trajeados se fueron poco después del interrogatorio, desapareciendo en el bosque sin decir mucho más. Razor se quedó. Preparó una cafetera en la estufa oxidada y deslizó una taza por la encimera hacia Terrance. «Estás libre de todos los cargos», dijo. «Pero tu nombre ha sido vinculado a una operación federal. La gente equivocada se entera de eso, y ya no estás a salvo en Redding Pines». Terrance no respondió. Dio un sorbo al café amargo y miró por la ventana las sombras entre los árboles. «¿Y ahora qué?», logró preguntar finalmente. «Lo cambiamos todo», dijo Razor. Y así fue. Durante los días siguientes, Terrance fue trasladado de una casa segura a otra. Conoció a otros agentes, hombres como Razor, miembros parcheados que habían cambiado la lealtad por la verdad. Le ofrecieron protección, papeleo, una nueva identidad. Su antigua vida quedó archivada. Su casa fue vendida. Su trabajo discretamente disuelto. El sobre de aquel primer día, con dinero y todo, nunca volvió a mencionarse. Al terminar, le dieron un nombre que no había elegido. Una casa modesta en un tranquilo suburbio a 3 estados de distancia. Un nuevo trabajo nocturno en un astillero. Nada glamuroso, pero lo mantenía tranquilo y con las manos ocupadas. Pasaron los meses. Nunca volvió a ver a Razor, hasta que llegó el paquete. Era una fresca mañana de otoño cuando lo encontró, cuadrado, envuelto en papel marrón, sin remitente. Su corazón latió un poco más rápido mientras lo llevaba dentro, dejándolo con cuidado sobre la mesa de la cocina. Lo abrió lentamente. Dentro, envuelto en cuero suave, estaba su vieja licencia de conducir, plastificada, preservada. Un pedazo de lo que había sido. Debajo, una nota doblada, escrita con letra firme y uniforme. Debía una. Sin preguntas, sin vencimiento. Terrance sostuvo la licencia en sus manos un buen rato. El nombre, Terrance Boyd, ahora le parecía extraño, como el reflejo de otra persona en un espejo empañado. Sonrió levemente. Supongo que la gasolina rinde mucho,